El lienzo de la verdad. Valeria y Gabriel Alcázar. Hola, amantes de las historias fenomenales. Prepárense para que sus corazones sean cautivados por un relato de arte, destino y un amor que trasciende los malentendidos. Esta es una historia sobre encontrar la belleza en lugares inesperados y el poder duradero de una conexión. Antes de sumergirnos en esta narrativa impresionante, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos sintonizas. Y si crees que el arte puede curar heridas y conectar almas, dale me gusta y suscríbete para más historias poderosas y sinceras. Tu apoyo significa el mundo. No puedes ni pronunciar el vino, mucho menos apreciarlo, se burló el millonario en medio de risas ahogadas. Pero la camarera, serena y elegante, respondió en perfecto francés y luego ofreció un brindis. La sala se quedó en silencio, y él, por primera vez, se quedó sin palabras. ¿Por qué pintaste sus ojos exactamente como los míos? La voz profunda cortó el aire de la galería como un puñal. Valeria sintió que el tiempo se congelaba a su alrededor. No necesitó girarse para saber quién estaba detrás de ella. Esa voz había atormentado sus sueños durante 5 años. Gabriel Alcázar. La pequeña galería alternativa bullía de gente, pero de repente todo el ruido pareció desvanecerse. Valeria apretó el agarre de la copa de vino barato, buscando algo a lo que aferrarse mientras su mundo temblaba. Al otro lado de la sala, su obra principal, un niño de pelo oscuro y penetrantes ojos ámbar, parecía observarlos a ambos. «Es solo una coincidencia», respondió ella, girándose por fin para encararlo. El tiempo había sido amable con Gabriel. Su rostro aún tenía esa dureza aristocrática, esos pómulos definidos y la barba perfectamente recortada. Vestía de negro, como siempre. Elegante, incluso en su declive. Los rumores de la caída del Imperio Alcázar habían llegado incluso a sus oídos. «No me mientas». Su mirada se clavó en ella con intensidad, recorriéndola como si buscara algo que había perdido. «Te conozco demasiado bien. Nunca has pintado nada al azar». Valeria intentó mantener la compostura, pero sintió que su cuerpo la traicionaba. El calor se extendió por su pecho hasta sus mejillas. Era ridículo que, después de tanto tiempo, él aún pudiera provocar tal reacción en ella. «Han pasado 5 años, Gabriel. No me conoces en absoluto». A su alrededor, los invitados comenzaban a notar la tensión. Algunos susurraban, reconociendo al famoso marchante de arte caído en desgracia. Valeria dio un paso atrás, buscando espacio para respirar. Gabriel dio un paso hacia ella, acortando la distancia que ella intentaba crear. «Ese niño». Su voz se quebró ligeramente. «¿Qué edad tiene?» «No es asunto tuyo», respondió Valeria, pero la firmeza que intentó mostrar se disolvió en un temblor en la voz. Los ojos de Gabriel se humedecieron ligeramente, algo que ella nunca había visto en ese hombre orgulloso. Su mirada volvió al cuadro y luego a ella, conectando los puntos que ella había intentado mantener separados durante años. «¿Es mío?» La pregunta salió como un suspiro roto, apenas audible en el bullicio de la exposición. Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. 5 años construyendo una vida lejos de él, protegiendo a Marco, creando un mundo donde Gabriel Alcázar era solo un recuerdo borroso. Y ahora, en una sola noche, todo estaba a punto de desmoronarse. Antes de que pudiera responder, la curadora de la galería se acercó, ajena a la tensión entre ellos. «Valeria, hay unos coleccionistas interesados en tu pieza principal. ¿Podrías...?» «En un momento», respondió ella automáticamente, sin apartar los ojos de Gabriel. Cuando la mujer se alejó, Gabriel se inclinó hacia ella. El olor de su perfume, ese que tantas veces había impregnado su piel, la golpeó con una ola de recuerdos,
Sí, ese niño es mío, murmuró, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que nunca había visto en él. No voy a dejar que huyas de nuevo. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La galería, la gente, incluso las luces parecían girar a su alrededor. Todo lo que había construido con cuidado ahora pendía de un hilo. Y ese hilo estaba en manos del único hombre que había logrado traspasar sus defensas. En la pared, el retrato de Marco parecía observarla con reproche, con unos ojos exactamente iguales a los del hombre que ahora esperaba una respuesta que ella no estaba preparada para dar. «Mamá, ¿por qué ese señor me miró como si me conociera?» La pregunta de Marco flotó en el aire del pequeño estudio, mientras sus dedos manchados de cobalto trazaban figuras sobre el papel. Valeria puso su pincel en el tarro de agua y observó a su hijo. Pelo rebelde, barbilla obstinada, y esos ojos malditos, que la acechaban cada mañana. «Algunas personas creen que conocen a todo el mundo», respondió ella, esquivando la verdad como había hecho durante años. El encuentro con Gabriel en la galería había dejado una marca invisible en su piel. 3 días después, aún sentía el peso de su mirada, la calidez de su aliento cuando murmuró esa amenaza que sonaba extrañamente a promesa. «Te tiemblan las manos, mamá», observó Marco, con esa intuición que solo poseen los niños. Valeria cerró los puños, intentando contener el temblor. Su mente traicionera la arrastró 5 años atrás. El estudio olía a trementina y deseo. Los dedos de Gabriel trazaban su espalda desnuda, manchada de carmesí, dibujando en su piel símbolos que solo él entendía. La luz tenue de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes. «Nunca he conocido a nadie como tú», le susurró él contra el cuello. Valeria se giró en sus brazos, encarando la intensidad de su mirada. Allí, desparramados en el suelo, cubiertos de lienzos inacabados, eran solo 2 cuerpos buscándose en la oscuridad. No había apellido Alcázar, ni galerías, ni millones. Solo ellos, y el rastro de pintura que sus cuerpos dejaban en los lienzos. «¿Podrías pintarme así para siempre?», murmuró, atrapando sus labios en un beso hambriento. Sus manos, siempre firmes al pintar, temblaban al trazar el torso desnudo de Gabriel. Había algo casi sagrado en la forma en que sus cuerpos encajaban, como si hubieran sido diseñados por el mismo artista. El timbre la trajo de vuelta al presente. Sofía, su única amiga verdadera de la academia, irrumpió como un torbellino de colores y fragancias. «Marco, ¿dónde está mi pintor favorito?» El niño se fue corriendo a explorar su regalo. Las 2 mujeres se sentaron junto a la ventana que daba al parque. «Lo vi en la exposición, Valeria», dijo Sofía sin rodeos. «¿Habló contigo?» Valeria asintió, con un nudo en la garganta. «Sospecha de Marco. Me dijo que no me dejaría huir de nuevo». Sofía le tomó las manos con fuerza. «¿Le dirás la verdad? ¿Que desapareció cuando más lo necesitabas?» La última exposición, el éxito repentino, sus planes conjuntos, y luego, el silencio. Gabriel había desaparecido sin explicaciones, dejándola embarazada y con el corazón roto. «Él no sabe lo que hizo», murmuró Valeria. «Nunca se lo dije, porque nunca te dio la oportunidad», replicó Sofía con dureza. La escuela primaria bullía de actividad por el festival de primavera. Valeria estaba ayudando a colgar dibujos infantiles cuando lo sintió antes de verlo. Ese peso en el aire, esa electricidad que solo Gabriel provocaba. «Tiene talento», dijo él, contemplando un dibujo firmado por Marco. «Los trazos son seguros, sin miedo, como los tuyos». Valeria se giró lentamente. «¿Qué haces aquí?» «Investigué», respondió con esa franqueza que siempre lo caracterizó. No fue difícil encontrarlos. Varios padres los observaban con curiosidad. Gabriel Alcázar,
Incluso en su declive, seguía siendo una figura reconocible. «Este no es lugar para esta conversación», susurró ella, intentando mantener la calma. «Cualquier lugar donde tú estés es exactamente donde necesito estar». La intensidad de su mirada hizo que su estómago se encogiera. 5 años, y él seguía teniendo ese efecto sobre ella, ese poder para derribar sus defensas con una simple frase. Durante las siguientes semanas, Gabriel apareció en cada evento escolar, en cada exposición infantil, en cada lugar donde estaba Marco. Nunca se acercaba demasiado al niño, pero sus ojos lo seguían con una mezcla de fascinación y anhelo que destrozaba a Valeria. El ensayo para la obra de teatro escolar los reunió en el auditorio. Valeria, a cargo del vestuario, manipulaba telas cuando su pie se enganchó en un cable. Antes de que pudiera caer, unos brazos fuertes la sujetaron por la cintura. «Siempre al borde del precipicio», murmuró Gabriel contra su oído. La calidez de sus manos penetró la tela de su vestido. Sus cuerpos se reconocieron al instante, como si el tiempo no hubiera pasado. «Suéltame», pidió ella sin convicción. Gabriel aflojó el agarre, pero no la liberó. Sus ojos, tan parecidos a los de Marco, la estudiaron con intensidad. «¿Todavía sientes?», susurró. «Lo veo». Valeria intentó zafarse, pero su cuerpo la traicionó. El mismo magnetismo, la misma atracción irresistible. Gabriel se inclinó lentamente, sus labios rozando la mejilla de Valeria en una caricia que era a la vez una pregunta y una afirmación. Y ella, contra todo lo que su mente gritaba, no se apartó. «Sabes, mientras te cuento esta historia, me pregunto desde dónde me escuchas, cariño mío. ¿Estás acurrucado en la cama con una taza de té caliente? O quizás en el transporte público, robando minutos de tu día para sumergirte en esta historia de Valeria y Gabriel? Me encantaría saberlo. De verdad leo cada comentario que me dejas, cada mensaje, y siempre intento responder. Eres tú quien da vida a estas historias, quien hace que estas palabras tengan un significado. Así que no dudes en contarme qué te parece hasta ahora, qué crees que pasará entre estos dos. Y si estás disfrutando de la historia de Valeria y Gabriel, tu me gusta significa mucho más de lo que imaginas. No solo ayuda a que más personas como tú encuentren estas historias, sino que me dice que estoy en el camino correcto. Ahora, volvamos con Valeria y Gabriel. Nos espera un capítulo lleno de revelaciones. El café llegó frío a sus manos. Valeria apenas lo notó mientras escaneaba el periódico financiero que normalmente ignoraría. El titular confirmó lo que los rumores habían susurrado. El Imperio Alcázar al borde del colapso. Inversores exigen prueba de heredero legítimo. Elena Cortés, la galerista más influyente de la ciudad, fue citada directamente. Los accionistas necesitan estabilidad. Sin un heredero probado, la junta directiva tomará el control total de las colecciones Alcázar. El corazón de Valeria dio un vuelco. Ahora entendía la repentina aparición de Gabriel, su insistencia, su desesperación mal disimulada. No se trataba de ella o de sentimientos enterrados. Se trataba de salvar lo que quedaba de su imperio. El timbre sonó pasada la medianoche. Sofía se había llevado a Marco a dormir, insistiendo en que Valeria necesitaba descansar. Pero al abrir la puerta, supo que el descanso seguiría siendo una ilusión lejana. «Necesito hablar contigo», dijo Gabriel, entrando sin esperar una invitación. Su presencia llenó el pequeño apartamento. Su traje estaba arrugado y tenía una sombra de barba que ella nunca le había visto durante su relación. «Sobre cómo quieres usar a mi hijo para salvar tu fortuna», atacó Valeria, arrojando el periódico sobre la mesa. Gabriel se detuvo en seco. Su expresión se endureció.
¿Eso es lo que crees que estoy haciendo aquí? ¿Por qué más buscarías con tanta desesperación a un hijo cuya existencia nunca te importó? Él dio un paso hacia ella, la rabia contenida vibrando en cada movimiento. ¿Cómo iba a importarme lo que no sabía que existía? No mientas. La voz de Valeria se quebró. Te busqué durante semanas. Dejé mensajes en tu oficina, en las galerías de arte de la casa. Nunca recibí nada, replicó Gabriel, la confusión nublando momentáneamente su ira. Desapareciste sin explicación. Cuando regresé de Milán, te habías ido. Valeria rió amargamente. Y ahora se supone que debo creer que todo fue un malentendido cósmico. Justo cuando necesitas desesperadamente un heredero. La tensión entre ellos era palpable, una cuerda a punto de romperse. Necesito una prueba de ADN, dijo finalmente. Tú vas a usar a mi hijo como un bote salvavidas para tu fortuna. Gabriel golpeó la pared con la palma abierta, haciendo temblar los cuadros colgados. También es mi hijo, maldita sea, soltó con una vulnerabilidad que Valeria nunca le había visto. 5 años, Valeria. 5 años que me robaste. Se acercó a ella con pasos decididos. Valeria retrocedió hasta chocar con la estantería llena de pinceles y tarros de pintura. No me hables de robo cuando tú fuiste quien desapareció, replicó ella, manteniendo su mirada. Gabriel eliminó la distancia entre ellos en un instante. Sus ojos reflejaron una tormenta de emociones, rabia, dolor, anhelo que paralizó a Valeria. Cuando sus manos le ahuecaron el rostro, ella no pudo reaccionar. Sus labios chocaron con la fuerza de 5 años de ausencia, un beso furioso, desesperado, cargado de recriminaciones y preguntas sin respuesta. Las manos de Valeria, traidoras, se aferraron a su camisa mientras ella respondía con la misma intensidad, como si pudiera castigarlo a través del contacto. Fue un instante eterno, un flash de sensaciones que iluminó 5 años de oscuridad. Cuando finalmente se separaron, jadeando, Valeria lo empujó. No puedes simplemente entrar en mi vida así y esperar que me rinda al tacto que me rompió, dijo, limpiándose los labios con el dorso de la mano, como si pudiera borrar la marca que él había dejado. Nunca quise romperte, respondió él, con la voz apenas un susurro. Y ahora descubro que tenemos un hijo. Valeria se abrazó a sí misma, intentando contener el temblor que recorría su cuerpo. Marco no es un peón en tu juego de negocios. No se trata del dinero, insistió Gabriel. Se trata de la verdad, del tiempo perdido que nunca podré recuperar. Cuando finalmente se fue, Valeria se deslizó al suelo, agotada. El apartamento parecía más vacío que nunca, como si Gabriel se hubiera llevado algo esencial con él. Los días siguientes trajeron una extraña calma. Gabriel no apareció. No intentó contactarla en la escuela. Valeria comenzó a creer que finalmente había entendido su rechazo, hasta que encontró la primera nota. Estaba en su buzón, un simple trozo de papel, con una frase escrita a mano. La luz siempre encuentra grietas en la oscuridad más profunda. Eran palabras de su primer cuadro expuesto, el que Gabriel había comprado de forma anónima. Luego llegaron más cada día, en lugares imposibles. Bajo la puerta del apartamento, entre las páginas de una revista en la sala de espera del médico, incluso dentro de su bolso. Todas frases de obras que ella había pintado años atrás, cuando su arte comenzaba a florecer bajo la atenta mirada de Gabriel. No hay pincel capaz de borrar lo que ya ha sido pintado. Los colores más vibrantes nacen del dolor más oscuro. El amor es el único trazo que nunca se seca por completo. Valeria guardó cada nota, incapaz de desecharlas, construyendo sin saberlo un mosaico de recuerdos que creía olvidados. El del domingo, mientras revisaba su correo electrónico,
encontró la propuesta con la que cualquier artista aspirante soñaría. Una invitación para exponer en la prestigiosa Galería Altamira, el epicentro del arte contemporáneo de la ciudad. La firma al pie de la carta hizo que su estómago se encogiera. Elena Cortés, la misma mujer que estaba presionando a Gabriel por un heredero legítimo. «¿Mamá?» La voz de Marco la sacó de sus pensamientos. «Sí, cariño». El niño se frotó los ojos, medio dormido. «Soñé con el hombre del pelo como el mío», dijo con esa desconcertante sencillez de la infancia. «Me dijo que era mi papá». «¿Es verdad?» Valeria se congeló, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. Las notas, la propuesta, y ahora esto. Era como si Gabriel hubiera encontrado la manera de infiltrarse en cada rincón de su vida, incluso en los sueños de su hijo. «¿Por qué crees que lo soñaste?», preguntó ella con voz temblorosa. Marco se encogió de hombros con esa brutal honestidad de la niñez. «Porque sus ojos son como los míos cuando me miro en el espejo». El viejo loft industrial conservaba la esencia del Gabriel que Valeria había conocido. Ventanales amplios que captaban la luz de la tarde, estanterías repletas de libros de arte y ese olor inconfundible a trementina mezclada con madera vieja. Sin embargo, algo había cambiado. El espacio que una vez rebosaba vida ahora parecía un museo de recuerdos. «No he movido nada desde que te fuiste», confesó Gabriel mientras servía 2 copas de vino. «Supongo que una parte de mí esperaba que volvieras». Valeria pasó los dedos por el borde de un caballete abandonado. En él, un lienzo a medio terminar, su rostro durmiendo capturado en suaves trazos de carboncillo. «¿Por qué me invitaste aquí?», preguntó ella, intentando mantener la compostura. «Neutralidad», respondió él. «En tu apartamento, soy un intruso. En mis oficinas, estarías a la defensiva. Aquí fuimos iguales una vez». No mencionaron a Marco de inmediato, como si ambos necesitaran reconstruir primero el puente entre ellos antes de cruzarlo. «Hay ingredientes en la nevera», dijo Gabriel, quitándose la chaqueta. «Pensé que podríamos cocinar». Una sonrisa involuntaria se formó en los labios de Valeria. «¿Aún recuerdas cómo hacerlo?». Gabriel respondió con esa media sonrisa que ella había dibujado tantas veces de memoria. «Recuerdo que me enseñaste a cortar cebollas sin llorar». Se sintió extrañamente natural, como si los años de separación se hubieran comprimido en un paréntesis. Gabriel picaba verduras mientras Valeria preparaba la pasta, moviéndose en una danza sincronizada alrededor de la cocina. Sus manos se rozaron al alcanzar los utensilios, provocando ese familiar cosquilleo que ambos fingían ignorar. «Marco odia las aceitunas», comentó ella casualmente mientras probaba la salsa. La mano de Gabriel se detuvo en el aire. «¿Qué más debería saber de él?», preguntó con una vulnerabilidad que desarmó a Valeria. Le encanta dibujar con los dedos, aunque tenga 1000 pinceles a su disposición. Habla dormido. Tiene tu temperamento cuando algo no le sale bien, y...» Ella dudó por un instante. «Pregunta por su padre desde que cumplió 3 años». Gabriel dejó el cuchillo y se giró hacia la ventana, ocultando el rostro. «¿Qué le has dicho?». «Que su padre nos amaba, pero tuvo que irse muy lejos». El silencio que siguió se cargó de preguntas no formuladas, de explicaciones pendientes. La cena transcurrió con anécdotas sobre Marco y recuerdos cuidadosamente seleccionados de su pasado compartido, evitando la herida principal. Cuando los platos estuvieron limpios y la segunda botella de vino a medio terminar, Gabriel señaló la esquina donde solía estar su estudio. «Dejé algunos lienzos en blanco», dijo en voz baja, «por si querías». Valeria se acercó al espacio, donde todo permanecía exactamente como lo recordaba. Los pinceles ordenados por tamaño, los óleos clasificados por tono, incluso el viejo delantal manchado que él usaba. «¿Lo guardaste?»,
preguntó ella, tocando la tela gastada. Lo guardé todo, respondió él desde detrás de ella. Incluso la esperanza. Algo se rompió dentro de Valeria ante esas palabras. Se puso el delantal en un gesto automático y seleccionó un pincel fino. Sin pensarlo, comenzó a trazar líneas en un lienzo en blanco. Gabriel se sentó en silencio a observarla, exactamente como solía hacerlo, cuando pasaban noches enteras con ella pintando y él contemplándola, como si el verdadero arte fuera el movimiento de sus manos. La pintura fluyó sin esfuerzo. La silueta de un hombre y un niño de espaldas a ellos, mirando hacia un horizonte incierto. Valeria estaba tan absorta que no notó que Gabriel se acercaba, hasta que lo sintió justo detrás de ella. «Siempre fuiste capaz de decir con colores lo que las palabras no podían», murmuró, tan cerca que su aliento rozó su cuello. Valeria se giró lentamente. Gabriel levantó la mano y limpió suavemente una mancha de pintura azul de su mejilla. Sus dedos se demoraron más de lo necesario, trazando el contorno de su rostro, como si intentara memorizarlo de nuevo. «No puedo entender cómo pude perderte», susurró, deslizando la mano hasta la nuca de Valeria, enredando sus dedos en su cabello. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos, tan parecidos a los de Marco, sostenían una súplica silenciosa que derribó las últimas defensas de Valeria. Cuando sus labios se encontraron, no fue con la furia desesperada de días atrás, sino con la ternura de quien redescubre algo precioso que creía perdido para siempre. Gabriel la acercó, profundizando el beso mientras sus manos exploraban la curva de su espalda. Con una suavidad que contrastaba con la intensidad de sus sentimientos, la guió hacia la pared del estudio, donde sus cuerpos se encontraron por completo. La calidez familiar se extendió por cada centímetro de su piel, despertando sensaciones que ella había mantenido dormidas durante años. Valeria dejó escapar un suspiro cuando los labios de Gabriel abandonaron su boca para trazar la línea de su mandíbula, descendiendo lentamente hasta su cuello. Sus manos buscaron instintivamente los botones de su camisa, desabrochándolos uno a uno, hasta que su torso quedó al descubierto. La cicatriz que cruzaba su costado derecho, resultado de un accidente juvenil, seguía allí, recordándole que aquello no era un sueño. Sus dedos trazaron el contorno de la cicatriz, mientras Gabriel la elevaba ligeramente, permitiéndole rodear su cintura con las piernas. Por un instante, volvieron a ser esos amantes que creaban arte con sus cuerpos, que transformaban el deseo en trazos invisibles de placer. Pero cuando Gabriel comenzó a deslizar el tirante de su vestido, algo hizo clic en la mente de Valeria. La imagen de Marco apareció nítidamente, junto con todas las preguntas sin respuesta, todas las heridas sin sanar. «Espera», susurró colocando las manos sobre su pecho. «No puedo, si es solo deseo». Gabriel presionó su frente contra la de ella, respirando agitadamente. «No es solo deseo, Valeria», replicó, con la voz quebrada. «Es saudade por la única cosa real que tuve en mi vida». El uso de esa palabra portuguesa que ella le había enseñado años atrás, esa melancolía por algo que se tuvo y se perdió, rompió algo dentro de Valeria. Las lágrimas que había retenido durante tantos años finalmente encontraron su escape. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de volver a confiar, de que Marcos sufra, de que todo esto se trate de tu imperio y no de nosotros». Gabriel la abrazó fuertemente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse en sus brazos. «El imperio puede hundirse mañana», murmuró contra su cabello. «Solo te necesito a ti, a los dos». Permanecieron así, abrazados, hasta que la tensión se transformó en una intimidad diferente. No hicieron el amor esa noche,
Pero cuando Gabriel la invitó a quedarse, Valeria no encontró fuerzas para negarse. Se acostaron en la espaciosa cama que una vez compartieron, mirándose a la luz tenue, como dos supervivientes de un naufragio que finalmente encontraban tierra. Gabriel tomó su mano y la sostuvo toda la noche, como un ancla que le impedía volver a la deriva. Valeria observó su rostro durmiendo, suavizado por el sueño, y por primera vez en 5 años, se permitió imaginar un futuro donde las heridas podían sanar. El amanecer la encontró aún despierta, observando sus manos entrelazadas, cuando su teléfono vibró con una notificación. El mensaje de la Galería Altamira era breve y contundente. Exposición cancelada debido a circunstancias imprevistas. Disculpe las molestias. Segundos después, llegó otro mensaje, esta vez de Elena Cortés. Gabriel Alcázar está siendo investigado por manipulación del mercado de arte. Tu nombre ha sido mencionado. Ten cuidado. La oficina de Elena Cortés parecía diseñada para intimidar. Minimalista. Fría. Con una única obra de arte colgada detrás de su escritorio. Un auténtico Rothko, cuyo valor superaba el presupuesto vital de la mayoría de los artistas que mendigaban su atención. La cancelación no fue idea mía, dijo Elena, cruzando sus largas piernas vestidas de seda negra. Recibí órdenes directas de la Junta. Valeria apretó su bolso contra el regazo, intentando mantener la compostura. ¿Y la acusación contra Gabriel? Manipulación del mercado de arte. Elena ofreció una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Alguien sugirió que Gabriel estaba inflando artificialmente tu valor para distraer a los inversores de la crisis Alcázar. Hizo una pausa significativa. Ese alguien fue Emilio. ¿Emilio? El nombre cayó como una piedra en el estómago de Valeria. El hermano menor de Gabriel. Supongo que no te lo mencionó. La sala pareció girar alrededor de Valeria. Emilio Alcázar, el nombre que había escuchado susurrar durante el breve mes que frecuentó las galerías del brazo de Gabriel. El hermano ausente. El heredero rebelde. ¿Por qué haría algo así? Elena se levantó con movimientos felinos para servir 2 vasos de agua mineral. Los hermanos Alcázar tienen una relación complicada, y Emilio siempre ha sido implacable cuando se trata de proteger el legado familiar. Al salir de la reunión, Valeria caminó como un autómata por las calles cuando su teléfono sonó. La voz de Sofía se escuchó entrecortada, amortiguada por el ruido de fondo. Accidente en la escuela. Marco. Hospital. El mundo se detuvo. Valeria corrió, dejando que el pánico la propulsara a través del tráfico, ignorando semáforos y bocinas furiosas. Al llegar a la entrada de urgencias, vio a Gabriel ya allí, pálido y desaliñado, discutiendo acaloradamente con una enfermera. «Soy su padre, maldita sea», gritó con una voz que Valeria nunca le había oído, rota por el miedo. «¡Valeria!», exclamó Sofía, al verla correr hacia ella. Un andamio del escenario de la escuela se desplomó. Marco estaba cerca, pero está bien. Solo unos rasguños y un susto. Valeria apenas registró sus palabras. Su mirada se fijó en Gabriel, en la pura desesperación que emanaba de cada poro de su cuerpo. Las puertas de la sala de curaciones se abrieron. Marco apareció sentado en una camilla, con una tirita decorativa en la frente y sujetando un peluche que alguna enfermera compasiva debió regalarle. Al ver a su madre, sonrió, pero fue su reacción al ver a Gabriel lo que lo cambió todo. «¡El hombre de mis sueños!», exclamó, con esa brutal inocencia de los niños. Algo primario se activó en Gabriel. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, él ya había cruzado la distancia hasta la camilla. Con una dulzura que contrastaba con su desesperación anterior, tomó a Marco en brazos
y lo abrazó con fuerza contra su pecho, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Estás bien», repetía en un susurro roto. Valeria observó, paralizada, cómo gruesas lágrimas rodaban por las mejillas de Gabriel mientras abrazaba a su hijo por primera vez. Lágrimas de un hombre que nunca había llorado, ni siquiera cuando perdió a su padre, ni siquiera cuando el imperio comenzó a tambalearse. Marco, confundido pero no asustado, tocó con curiosidad las mejillas húmedas de Gabriel. «¿Por qué lloras? No me duele, te lo prometo». Gabriel soltó una risa ahogada. «A veces los adultos lloramos cuando estamos muy contentos», respondió, mirando a Valeria por encima de la cabeza del niño con una intensidad tal que ella sintió una corriente eléctrica recorrerla. 2 horas después, con Marco durmiendo plácidamente en su habitación, Valeria y Gabriel se enfrentaron en la pequeña cocina del apartamento. «Esta mañana recibí una llamada», dijo Gabriel, con una calma que apenas contenía la tormenta interna. «Emilio regresó a la ciudad hace 6 días, exactamente un día después de que te viera en la galería». Valeria se hundió en una silla. «Elena mencionó que él fue quien te acusó de manipulación». «Eso no es lo peor», interrumpió Gabriel, apoyando las manos sobre la mesa. «Hace 5 años, cuando viajé a Milán, dejé a Emilio a cargo de las comunicaciones. Todas las llamadas, los mensajes». La comprensión golpeó a Valeria como una bofetada. «Interceptó mis mensajes», murmuró, las piezas encajando finalmente. «Nunca supiste que estaba embarazada porque él nunca te lo dijo». Gabriel asintió, su mandíbula apretada por la rabia reprimida. «Hay más. Mi madre sabía de Marco. Emilio se lo dijo, pero le hizo prometer que guardaría el secreto para protegerme del escándalo». «¿Tu madre lo sabía?» La traición se extendió como veneno por las venas de Valeria. «Está enferma ahora. Alzheimer avanzado». La voz de Gabriel se quebró. Quizás por eso confesó. Ya no distingue qué secretos guardar. El silencio que siguió fue pesado, como plomo cargado de años de momentos perdidos que nunca podrían recuperarse. «Voy a confrontar a Emilio mañana», anunció Gabriel con una determinación férrea. «Y después de eso, si quieres, desapareceré de sus vidas». Valeria lo miró. Lo miró de verdad, como no lo había hecho en 5 años. Vio al hombre roto pero digno, al padre que había llorado al sostener a su hijo, al amante que había guardado su bata manchada de pintura como si fuera un tesoro. «¿Qué pasará con tu imperio?», preguntó ella, aunque la respuesta ya no le importaba. Gabriel se acercó lentamente, hasta estar a centímetros de ella. «Si lo pierdo todo, pero los tengo a ustedes, habré ganado». No fue un beso apasionado como los anteriores. Fue un roce de labios casi tímido, una pregunta silenciosa, una promesa susurrada. Valeria respondió acercándose, dejando que sus brazos encontraran su camino alrededor de su cuello de forma natural, como si su cuerpo recordara exactamente dónde pertenecía. Se movieron en silencio al sofá, donde se tumbaron uno al lado del otro, simplemente mirándose a la luz tenue. No necesitaron palabras ni grandes promesas. Sus manos entrelazadas, sus respiraciones sincronizadas y sus miradas inquebrantables hablaban un lenguaje más antiguo que cualquier idioma. «Quiero estar allí cuando Marco despierte», murmuró Gabriel. «Tendrás que responder muchas preguntas», advirtió Valeria. «Es terriblemente curioso». Una sonrisa iluminó el rostro de Gabriel. Es como su madre. Los primeros rayos del amanecer los encontraron aún despiertos, construyendo en susurros los cimientos de algo que habían creído imposible hacía solo unas horas. Cuando Marco apareció en el umbral de la puerta, frotándose los ojos con los puñitos, se detuvo al ver a Gabriel. «¿Te quedaste a desayunar?», preguntó con esa sencillez directa de la infancia. Gabriel miró a Valeria en busca de permiso antes de responder. Ella asintió ligeramente.
Me quedé porque tenemos mucho de qué hablar, respondió Gabriel, agachándose a la altura del niño. Cosas importantes sobre ti, sobre tu mamá y sobre mí. Valeria observó cómo su hijo y su padre se miraban por primera vez con plena conciencia de quiénes eran el uno para el otro. Dos pares de ojos idénticos, dos almas reconociéndose sin necesidad de palabras. 3 semanas después, el correo trajo un elegante sobre dirigido a Valeria. Lo abrió mientras Marco jugaba en el parque bajo la atenta mirada de Gabriel, quien había cumplido su promesa de estar presente cada día desde aquella mañana. Era una invitación de una nueva galería independiente, pequeña pero respetada. El curador solicitaba específicamente una pieza titulada El Padre Nacido Tarde, la pieza que Valeria había estado pintando en secreto durante las últimas semanas. Al final de la carta, una nota manuscrita. Esperamos que firme con su nombre completo en la obra. Su elección, por supuesto. Valeria observó a Gabriel levantar a Marco en el aire, haciéndolo girar mientras ambos reían libremente. Cogió un bolígrafo y, en el formulario de respuesta, escribió de forma clara y decisiva: Valeria Dawson Alcázar. Las paredes de trazos nuevos, la pequeña galería, vibraron con la energía de la multitud. No era el tipo de inauguración que atraía a críticos prestigiosos o coleccionistas millonarios, pero cada rostro presente reflejaba una admiración genuina por lo que veían. Valeria observaba desde un rincón, copa de champagne barato en mano, cómo los asistentes se detenían frente a la serie titulada Retratos de un tiempo recuperado. 6 cuadros que contaban una historia sin palabras. Un hombre enseñando a un niño a mezclar colores. El mismo hombre dormido en un sofá, con un libro de cuentos en el pecho. 2 siluetas, grande y pequeña, perfiladas contra el atardecer de una playa. Pero era la pieza central, el Padre Nacido Tarde, la que cautivaba todas las miradas. Un hombre arrodillado frente a un niño, ambos con idénticos ojos ámbar, sus manos unidas sobre un lienzo en blanco, como si estuvieran a punto de crear algo juntos. La firma en la esquina inferior derecha, clara y decisiva. Valeria Dawson Alcázar, es la cosa más honesta que has pintado. La voz de Gabriel rozó su oído mientras sus brazos la rodeaban por la cintura desde atrás, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar en los últimos 2 meses. Es la cosa más honesta que he vivido, replicó ella, inclinándose ligeramente contra su pecho. Marco correteaba entre los invitados, explicando con entusiasmo detalles técnicos sobre las pinturas que había aprendido, observando a su madre. Su vocabulario, sorprendentemente sofisticado para un niño de 5 años, provocaba sonrisas y murmullos de admiración. ¿Hablaste con tu abogado?, preguntó Valeria, girándose para encarar a Gabriel. Él asintió, una sombra de cansancio cruzando brevemente su rostro. Los papeles están listos. Custodia compartida, exactamente como lo discutimos. Valeria acarició suavemente su mejilla, donde una barba incipiente comenzaba a aparecer. Gabriel había cambiado en estos meses. Las corbatas perfectamente anudadas habían dado paso a camisas más relajadas, y la carga de mantener las apariencias parecía haberse disipado de sus hombros. ¿Y el edificio Alcázar?, preguntó ella, refiriéndose al último bastión del Imperio Alcázar que aún no había sido vendido. Gabriel le tomó la mano y la besó suavemente. El lunes firmo la venta. Ya hablé con los inversores de la Escuela de Arte. El espacio será perfecto para ellos. Para nadie presente era un secreto que Gabriel Alcázar, el antiguo magnate del arte, había decidido vender prácticamente todo para empezar de nuevo.
El escándalo con Emilio había sacudido los cimientos del emporio familiar, revelando décadas de manipulaciones y secretos que Gabriel había preferido dejar atrás. ¿Y Emilio? La pregunta que Valeria había estado evitando durante semanas finalmente escapó de sus labios. En Suiza, creo, con suficiente dinero para vivir cómodamente, pero fuera de mi vida, fuera de nuestras vidas. La determinación en su voz no dejaba lugar a dudas. El perdón podría llegar algún día, pero la confianza entre hermanos estaba irrevocablemente rota. La curadora de la galería se acercó con una pareja joven, interesada en adquirir, segundos antes del beso, una pieza íntima que mostraba dos rostros a punto de encontrarse con una tensión casi palpable entre ellos. Les expliqué que esta obra no está a la venta, dijo la curadora con una sonrisa de disculpa. Forma parte de nuestra colección privada, confirmó Gabriel, entrelazando sus dedos con los de Valeria. Hay momentos que uno prefiere guardar en casa. Cuando el último invitado se fue y Marco finalmente sucumbió al agotamiento, acurrucado en un pequeño sofá de la oficina de la galería, Valeria y Gabriel comenzaron lentamente a desmantelar la exposición. No habían contratado asistentes. Ese momento les pertenecía por completo. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Gabriel, envolviendo cuidadosamente una pequeña acuarela. Bueno, para los dos en realidad. De su bolsillo, sacó un juego de llaves antiguas con un pequeño llavero de bronce que representaba un pincel. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria, tomándolas con curiosidad. «La casa de la playa. La única propiedad que decidí conservar». Sus ojos brillaron con anticipación. «Pensé que podríamos ir este fin de semana, los tres. Hay un mural en blanco esperándonos». La idea de pintar con Gabriel, con Marco, participando en un proyecto familiar, le hizo un nudo en la garganta a Valeria. Durante años, había soñado con momentos como estos, incluso mientras se convencía de que nunca serían posibles. «Marco nunca ha pintado un mural», dijo, imaginando ya las pequeñas manos de su hijo manchadas de colores. «Yo tampoco», confesó Gabriel. «Será nuestra primera obra a 6 manos». La galería se quedó en silencio, mientras Gabriel levantaba a un Marco dormido en sus brazos. Valeria cerró la puerta tras ellos, mirando por última vez el espacio que había marcado el inicio formal de su nueva vida. En el apartamento, después de acostar a Marco, Gabriel y Valeria se encontraron solos en el pequeño estudio que ella había hecho su santuario durante años. Las luces tenues proyectaban sombras danzantes sobre los lienzos apilados contra las paredes. «Encontré esto el otro día», dijo Gabriel, sacando un pequeño boceto de su bolsillo. «Lo dibujaste la primera noche que pasamos juntos». Valeria reconoció el dibujo. 2 manos entrelazadas trazadas rápidamente en una servilleta de papel. Un momento capturado al vuelo, sin pretensiones. Emoción pura transformada en líneas. «Pensé que lo habías perdido», murmuró, tomando el frágil papel entre sus dedos. Gabriel se acercó lentamente, con esa intensidad controlada que siempre había sido su sello. «Nunca perdí nada verdaderamente importante», respondió, acortando la distancia entre ellos. «Solo me tomó tiempo darme cuenta». Valeria colocó el boceto sobre la mesa y levantó la mirada hacia él. Con tranquila resolución, se irguió sobre las puntas de los pies y besó suavemente sus labios. Un beso que sabía a promesas cumplidas y a futuro compartido. Gabriel respondió, profundizando el contacto, sus manos encontrando su camino hacia su cintura con igual familiaridad y reverencia. La levantó sin esfuerzo, arrancándole una suave risa que resonó en el silencio del estudio. «Eres mi lienzo favorito ahora», le susurró contra el cuello. No fue como aquella primera vez, años atrás, con la urgencia de la juventud y la incertidumbre del mañana. Esta vez,
Cada caricia era un reconocimiento, cada suspiro, una afirmación. Hicieron el amor lentamente, redescubriendo contornos que habían cambiado con el tiempo, pero que seguían siendo el hogar para ambos. Sus cuerpos encontraron ese ritmo que nunca habían olvidado del todo, esa danza perfecta que habían interrumpido, pero nunca concluido. Cuando sus respiraciones finalmente se calmaron y el silencio los envolvió una vez más, permanecieron entrelazados como las dos manos de aquel primer boceto. ¿Crees que uno elige quién será el amor de su vida?, preguntó Valeria, trazando con los dedos la cicatriz en el costado de Gabriel. Él tardó un momento en responder, sus dedos jugando ociosamente con un mechón de cabello de Valeria. Creo que el amor verdadero no se elige, se reconoce. Su voz era apenas un murmullo en la penumbra, como el artista que sabe instintivamente qué color necesita, incluso antes de verlo. La mañana los encontró preparándose para el viaje a la casa de la playa. Marco, entusiasmado con la idea de crear un mural familiar, ya había dibujado varios bocetos de lo que quería pintar. Gabriel los estudiaba con la misma seriedad con la que una vez había evaluado obras de maestros consagrados. «Tiene tu visión y mi técnica», comentó, genuinamente impresionado por el talento innato de su hijo. Una combinación formidable. Valeria observaba la escena desde la cocina. Esta nueva realidad, que se sentía a la vez un milagro y lo más natural del mundo. El camino hasta aquí había estado lleno de dolor, malentendidos y tiempo perdido. Pero cada obstáculo, cada lágrima, los había conducido precisamente a este momento. ¿En qué piensas?, preguntó Gabriel, abrazándola por detrás, mientras ella terminaba de preparar el café. Valeria se giró en sus brazos, perdiéndose por un momento en esos ojos ámbar que ahora veía duplicados en el rostro de su hijo. «En que la vida imita al arte a veces», respondió. «Capas y capas que parecen errores, hasta que finalmente revelan el cuadro completo». Gabriel sonrió, esa sonrisa que hacía aparecer diminutas arrugas en las esquinas de sus ojos. La sonrisa que ella había capturado en decenas de bocetos, guardados durante años, y en que, a veces, añadió, inclinándose para besarla suavemente, «El lienzo que creíamos arruinado resulta ser nuestra obra maestra». Marco irrumpió en la cocina, blandiendo un nuevo dibujo, donde 3 figuras, 2 grandes y una pequeña, sostenían pinceles frente a un lienzo enorme. «Ya sé que vamos a pintar», exclamó con entusiasmo. «Nosotros pintando juntos». Valeria y Gabriel intercambiaron una mirada cómplice, reconociendo la recursividad perfecta de la idea, el potencial infinito de ese nosotros que recién comenzaba a desplegarse. Mientras empacaban maletas y cargaban el coche con lienzos, pinceles y latas de pintura, Valeria pensó en todos los cuadros que había creado a lo largo de su vida. Algunos habían colgado en galerías de prestigio, otros permanecían ocultos en carpetas que nadie más había visto. Pero ninguno se comparaba con el que estaban creando ahora. No con óleos o acrílicos, sino con decisiones diarias, con miradas cómplices, con manos que se encuentran en la oscuridad. La capa final y definitiva era precisamente esta, la vida compartida, que por fin se atrevían a pintar juntos. «El arte imita a la vida», murmuró para sí misma, mientras veía a Gabriel y Marco discutir animadamente qué colores llevar. Pero el amor es el único trazo que nunca se desvanece. Epílogo. Temático. El color de la saudade. La casa de la playa se convirtió en un santuario. El mural a 6 manos no fue una obra de arte coherente, sino un caos alegre de salpicaduras de cobalto y amarillo mostaza, donde las huellas de Marco se mezclaban con los trazos firmes de Gabriel y los delicados de Valeria. Una noche,
Mientras Marco dormía y el sonido del mar llenaba la habitación, Valeria y Gabriel se sentaron en el balcón. Ella notó que él no miraba el océano con la vista de un hombre de negocios planificando una inversión, sino con la quietud de alguien que ha encontrado la paz. ¿Recuerdas que dijiste saudade?, preguntó Valeria suavemente, refiriéndose a su confesión de aquella noche en el apartamento. Melancolía por lo que tuve y perdí, asintió Gabriel, tomando su mano. Yo sentí saudade por la promesa, confesó ella, por la vida que sabía que podíamos haber construido. Gabriel entrelazó sus dedos con los de ella, mirando el mar. Perdimos 5 años, sí, pero ahora, cada día es una oportunidad para pintar un trazo más sobre ese lienzo perdido. Lo que tenemos ahora es más fuerte, Valeria. Es amor que ha sido probado por el dolor y la traición. Es irrompible. Valeria se apoyó en su hombro. El Imperio Alcázar era ahora una escuela de arte. El nombre de Gabriel seguía siendo sinónimo de arte, pero ahora de arte con propósito. Ella era Valeria Dawson Alcázar, una artista cuyo valor no dependía de la crítica, sino de la autenticidad. Cerró los ojos, sintiendo el aroma del mar y el calor de Gabriel. La saudade ya no era un dolor, era un suave recordatorio de que la belleza, a veces, tarda en revelar su forma completa, pero cuando lo hace, es la obra maestra de una vida. Estaban en casa,